¿Cuáles son los temas que más se trabajan en constelaciones familiares? O incluso los temas en general, cómo se enfocan y desde dónde se trabaja en constelaciones familiares. Si tienes algún tema que no sabes si se puede constelar o no sabes qué forma darle para trabajarlo, quédate a ver este vídeo. Intro y empezamos. Te doy la bienvenida a este canal, mi nombre es Lorena y aquí hablamos de tarot, constelaciones familiares y todos esos recursos que te hacen sentir bien, trabajar tu autoestima y ponerte en primer lugar. Recuerda esta frase poderosa de ahora yo por mí. En alguna ocasión me habéis pedido que hable de los temas más comunes que se constelan, cuáles son los temas que más se demandan. E incluso también me habéis pedido que hable de cómo se trae un tema a constelaciones, es decir, que tengo que tener en cuenta para saber si mi tema es constelable o no. Entonces, te voy a hacer algunas propuestas a partir de lo que más se pide, de lo que más se trabaja en constelaciones, pues para que tengas una idea de cómo podrías tú también traer un tema a constelaciones. En primer lugar, esto es algo muy importante, en constelaciones se trabajan temas que nos afectan a título presente. Es decir, puede ser algo que ocurrió hace mucho tiempo, algo que lleve contigo toda la vida o algo que te esté ocurriendo o te acaba de ocurrir ahora, pero la consecuencia, lo que te afecta, lo que te remueve, está a título presente. No constelamos temas que ya están superados o que en este momento no nos mueven. Que también te digo algo, si traes el tema pues con esa idea de ya lo tengo superado, ya lo trabajé, pero es por echar un vistazo, posiblemente el inconsciente necesite sacar más información. Entonces siempre que se trabaja un tema en constelaciones se hace desde título presente. Ten en cuenta que el inconsciente tampoco distingue en tiempo, pasado, presente, futuro. Todo lo que ocurre a nivel emocional para el inconsciente es presente. Entonces, el tema de la constelación, aunque sea algo que pasase hace muchos años o incluso que pasase antes de que tú nacieras, tiene que afectar a título presente. Siempre trabajamos desde algo que a día de hoy me está moviendo. Entonces, te voy a proponer como 4 bloques donde vamos a ir viendo dentro de cada uno de estos bloques pues diferentes temas, diferentes enfoques y vamos a ir también sacando un poquito más de información para que también puedas quedarte con la idea de cómo se trabajaría o cómo se trabaja, mejor dicho, en constelaciones familiares cada uno de estos asuntos. El primer bloque que vamos a trabajar es el de las relaciones y los vínculos. Este quizás sea el más demandado. Aquí lo que vemos es qué me pasa a mí o cómo está mi vínculo con normalmente otra persona o con una situación. Aquí podemos trabajar, por ejemplo, pues una relación de pareja que no está bien. Si yo tengo un problema con mi pareja, pues a lo mejor es bueno constelar cómo estoy yo con esta persona, qué nos está pasando, para poder ver la dinámica a través de los representantes. Pero también puede ser un vínculo con una persona pues con la que no tengo una relación de intimidad. Puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo, o un jefe, un vecino o mis propios padres. Aquí se suele trabajar también mucho el qué me está pasando a mí, cómo me afecta la mirada del otro e incluso también cómo trabajamos con las memorias, digamos, del inconsciente colectivo, como vimos ya en otro vídeo. Te voy a dejar también varios vídeos en la cajita de información para que tú puedas también complementar esta información. Como te comentaba, en este tipo de trabajos lo que observamos es cómo estoy yo, tanto lo que yo soy consciente como lo que no, también eso lo veo, y cómo está la otra persona desde mi percepción, para así también poder ver qué podemos sanar y qué podemos hacer también para que haya un movimiento en positivo con esta relación. En este tipo de trabajos no buscamos necesariamente la confrontación. No se trata de que si yo tengo un problema con alguien, aproveche la constelación para decirle todo lo que no me atrevo a decirle. Se trata de estudiar, de entender, de sentir por qué me está pasando a mí esto, por qué estoy en esta posición con esta persona y cómo lo puedo armonizar. Entonces el movimiento que se provoca es dentro de uno. Pero en el momento en el que yo cambio de posición con respecto a algo o a alguien, la otra persona lo nota también. Entonces, no se trata de que ahora yo viva una reconciliación en una constelación con una persona y cuando yo salga a la calle y me encuentre con esa persona, mágicamente la situación se haya arreglado. Pero posiblemente sí que se empiece a suavizar y quizás se arregle, se produzca una reconciliación o simplemente haya una sensación de estar en paz con esa persona.
porque en realidad no es que hagamos un trabajo de manipulación con el otro, más bien es que yo hago un trabajo de reconciliación, de aceptación, de armonización o de lo que yo necesite con respecto a esa otra persona. Eso es lo que se llaman constelaciones familiares, colocarse. Yo me coloco en un buen lugar donde esta situación pues es más sana para mí, puede ser vista desde un enfoque eso también más sano, más productivo y más armonioso para mí. Entonces, en realidad, vínculos y relaciones, pues todas las que se te ocurran, todas las que necesites. Y no solamente con personas, también puedo trabajar, por ejemplo, con un espacio. Si me quiero mudar, o me acabo, por ejemplo, que a veces ha pasado, ¿no? Me pasó en una constelación, una persona que se compró un coche y que el coche pues siempre se le rompiera, un coche nuevo, o tenía accidentes y sentía que ese coche pues no era suyo, resulta que era un coche de segunda mano y ella sentía pues que el coche seguía teniendo como una fidelidad con el dueño anterior. Entonces, de alguna manera, bueno, pues hubo un acercamiento entre esta personita y su coche, que estaba también representado por otro representante, por otra persona, y de alguna manera ella pudo tomar posesión, digamos, del coche. Le hizo entender, digamos, a nivel energético que ahora el coche le pertenecía, y desde entonces pues ha tenido una conducción sana, normal y sin accidentes, ni se le ha vuelto a romper el coche ni nada por el estilo. No le hicimos nada al coche. Lo único que hicimos fue posicionar a esta mujer en un lugar de merecimiento. Me merezco este coche, me merezco habérmelo comprado, no me siento culpable, y de alguna manera inconscientemente pues toda esa buena energía, esa energía de empoderamiento se la transmito al coche. Por eso el coche empezó a responder bien. Un segundo bloque que trabajaríamos en constelaciones familiares serían los conflictos internos, es decir, aquí lo que constelamos son temas que me pasan a mí dentro. Por ejemplo, si yo soy una persona que tiene mucha rabia, pues puedo constelarme mi rabia. Si soy una persona que tiene pues mucha timidez, puedo constelarme la timidez, y lo que hacemos aquí es como ver esa parte de mí en la que estoy en conflicto como si fuera alguien desde fuera. Entonces yo puedo también de alguna manera hacer un trabajo de sanación como lo que hemos visto antes desde el vínculo, para ver qué le está pasando a esa parte de mí que no está en armonía, y qué me está pasando a mí con esa parte en la que normalmente cuando trabajamos con lo que se llaman estas partes internas solemos ver temas de aceptación, de no aceptar algo nuestro o tener un punto ciego con respecto a algo interno que no estamos aceptando o viendo con amor. Este tipo de trabajos suelen ser como muy pequeños, pues en el sentido de que a lo mejor no hay muchos representantes, suelen ser como muy íntimos y suelen invitar mucho al recogimiento. Solemos trabajar, por ejemplo, mucho desde la técnica del abrazo, el abrazarse uno mismo. Cuando yo integro y acepto, por ejemplo, esa rabia, no sé si es lo que estoy constelando, y veo qué es lo que me está pidiendo esa rabia, porque esa rabia a lo mejor está pues tan a flor de piel, porque a lo mejor me está pidiendo que yo envíe algo dentro de mí. Cuando yo soy capaz de verlo, de integrarlo, de darle su lugar y de reconocerlo, pues a lo mejor ese representante que está haciendo de mi rabia pues le nace o necesita abrazar al representante de la persona que está constelando, o incluso a veces la persona que constela también entra en su propia constelación. Esto lo vemos sobre todo en constelaciones con personitas, constelaciones grupales, no en las individuales. Este tipo de trabajos son muy sanos para hacer, digamos, precisamente desarrollo personal, para este trabajo interior, cuando hay algo de mí que está en conflicto y que necesita ser visto y que me está implicando pues a lo mejor un estancamiento, cuando hay partes de mí que no acepto y que no quiero ver. A veces en esos trabajos también aparece como origen del conflicto o como participante pues otra persona, por ejemplo nuestros padres o lo que sea. Entonces aquí también haríamos ese trabajo de sanar relaciones, ¿no? Ese trabajo más de vínculo. A fin de cuentas, en la constelación estamos constantemente mirando, digamos, en la parte de conflicto, entendiendo el porqué y haciendo los movimientos necesarios para el acercamiento y siempre, como que es lo deseado, pero no siempre se da, la solución, integración amorosa y la aceptación de la situación para poder solucionar el problema.
Luego tenemos por otro lado algo que también está un poco a caballo entre estos dos primeros bloques, que es el apartado de los traumas. Los traumas los trabajamos de una manera diferente porque el trauma supone una memoria de algo acontecido que implica una experiencia de shock, y trauma provoca estrés, malestar, y entonces es algo que debe ser tratado con muchísimo cuidado, con muchísimo mimo. En experiencias de trauma no enfrentamos jamás en constelaciones familiares al agresor con la víctima. Si estamos trabajando algo tan duro como pueda ser un incesto o una violación dentro del núcleo familiar, yo no puedo poner a mi cliente, si es la persona que ha sufrido la agresión, con el padre, el hermano, la madre o quien sea que le haya provocado la agresión, o incluso si es una persona de fuera. No necesitamos volver a recrear la historia para vivirla. No pasa porque la víctima se empodere, se ponga fuerte y le diga 4 cosas a la cara al agresor. No pasa por ahí, porque eso lo único que hace es despertar otra vez las heridas, revivir el trauma. Cuando abrimos memorias de dolor, es fácil engancharnos ahí, es fácil volver a recordar. No necesitamos eso. No se trata de mirar para otro lado, sino de saber hacia dónde tenemos que mirar. Cuando revivimos una historia traumática, la revivimos en presente. Pueden haber pasado 10, 20 o 30 años, que cuando yo la cuente, la emoción, el dolor, la tristeza, el miedo, lo que a mí me despierte, va a estar a título presente. Entonces, ¿qué estamos necesitando? ¿Dónde está ahí la mirada de lo que se necesita en la víctima? Entonces, volvemos a recuperar lo que vimos en el bloque anterior de nuestras partes internas. Si yo he sufrido una agresión, el trabajo en constelaciones no pasa por mirar al agresor a la cara y, como te digo, decirle ya no te tengo miedo ni nada por el estilo. Se trata de mirar a la víctima, porque ahí es donde está la fuente de poder. Se trata de darle a esa víctima, que va a ser un representante de esa personita que sufrió esa agresión, se trata de darle a esa víctima aquello que le falta, aquello que necesita, ese acompañamiento firme y fuerte de la persona que está constelando, que en el momento en el que viene a constelar el tema, por mucho que se abra un canal, llore y se venga abajo, está en un momento de fuerza, porque está siendo capaz de dar ese paso de mirar aquello que ocurrió. Entonces solemos hacer un trabajo parecido a lo que hemos visto con la parte emocional, con el bloque anterior, en la que nos dirigimos, digamos, desde mi yo presente, que está haciendo el trabajo, a esa parte mía, ¿no? Ese recuerdo mío, a esa parte víctima, y le decimos que a partir de ahora pues está todo bien, que yo, a título presente, me voy a encargar de esa parte pequeñita. De alguna manera es como decirle, ahora yo me hago cargo de ti, tú ya no tienes que tener miedo, tú ya puedes descansar, y quitarle todos los sentimientos de culpa. Lo hiciste bien, no fue tu culpa, tú no provocaste nada, o lo que sea, digamos, que haya vivido. Pero esto es muy importante, nunca enfrentamos al agresor con la víctima. Bajo ninguna circunstancia podemos poner en peligro a la víctima y por tanto al cliente al retraumatizarlo, porque luego ese cliente se va a su casa y no sabemos qué le podemos haber abierto. Por eso yo insisto muchísimo en que las constelaciones tienen que tener cuantos menos representantes mejor. Cada representante trae una historia, una persona. Cada movimiento de un representante puede estar moviendo años de historia y muchas memorias a nivel emocional. Entonces el constelador necesita tener controlados, vigilados a los representantes que están, digamos, en el trabajo sistémico, en el campo, digamos, sistémico. Entonces, cuantos menos representantes necesitemos, más minimalista, más pura y más concreta será la constelación y por ende más efectiva la sanación. Lo mismo me serviría si el trauma viniera relacionado, por ejemplo, pues con un robo o con un asesinato. Aquí también hay un agresor y una víctima. No enfrentamos jamás en ningún aspecto al agresor, digamos, con la víctima, porque incluso en el caso de un asesinato, por ejemplo, la víctima no va a estar presente porque ha fallecido, pero a lo mejor yo soy la hija de la persona que falleció, la hija de la víctima, entonces yo voy a tener también ese trauma con el agresor.
Y tampoco se trata en este caso de que yo me enfrentase, digamos, a ese agresor para decirle tal cosa. Estamos en lo mismo. Volvemos otra vez a acoger, a mirar, a sanar a esa personita que perdió a su padre en un asesinato y le damos lo que necesita. En este caso a lo mejor sí podríamos, si viene al caso, traer en una representación al padre, que fue el que falleció, a la víctima, pero jamás al agresor. No suele ser necesario. Y luego, como cuarto bloque, pues hablamos de temas familiares. Aquí normalmente me voy al pasado, aunque sea algo que me esté afectando en el presente, me voy al pasado. Por ejemplo, un secreto familiar, que es algo que a lo mejor pues sale muchísimo, un excluido. Cuando yo tengo dinámicas que me hacen infeliz, que no sé por qué las hago y que se me manifiestan mucho, sobre todo en temas dentro de mi casa. Entonces a lo mejor a través de una constelación puedo ver que esos comportamientos responden a un secreto familiar o a un excluido. Te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que yo en pleno siglo XXI, con la edad que tengo 37 años en este momento, me quedo embarazada. Y no estoy casada, no tengo pareja, soy una mujer moderna, me considero feminista, no tengo, digamos, ningún problema moral con el hecho de quedarme embarazada. Ser madre soltera porque la persona en cuestión pues no se implica, algo relativamente normal, ¿no? De lo que nos podamos encontrar, o que al menos no nos escandalice tanto. Vamos a suponer que cuando yo me entero que estoy embarazada, empiezan a venirme pensamientos que no cuadran en absoluto con esta forma de pensar. Empiezo a pensar, por ejemplo, qué van a pensar de mí, qué van a decir de mí, yo sola no puedo hacerme cargo, cómo le cuento esto yo a mis padres, me van a echar de casa, yo ya no vivo con mis padres, pero me van a echar de casa, y entro a argumentar, a despertar formas de pensar, comentarios que no tienen que ver conmigo. Y el deseo que tengo es, por un lado, de abortar para que nadie se entere de lo que he hecho, de la vergüenza que llevo encima, y al mismo tiempo me gustaría tenerlo, pero sé que no soy digna porque este bebé es hijo pues de una loche loca. Es totalmente incongruente el enfoque que yo le estoy dando con digamos con la otra forma de pensar, que es la mía, la que he defendido siempre, lo de las madres solteras, que podemos elegir cuando queremos tener hijos. Entonces, aquí posiblemente haya una implicación sistémica, que posiblemente aquí haya algo en el sistema familiar que haya que revisar. Podemos encontrarnos, por ejemplo, con que estoy mirando a un excluido o una excluida, una mujer del sistema familiar a la que echaron, a la que repudiaron porque se quedó embarazada pues por una noche loca o por el asunto que sea, un signo de vergüenza, alguien a quien se excluyó de la familia y de quien nunca más se habló. Posiblemente estemos hablando de alguien pues de una época en la que esto era lo normal, digamos, repudiar a ese tipo de mujeres que se quedaban embarazadas sin tener hijos. Como hemos hablado también en otro vídeo sobre los excluidos, que también te dejaré linkeado en la cajita de información, los excluidos siempre vuelven al sistema, siempre quieren volver. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos excluyen, nos echan del sistema familiar, hacemos lo posible porque nos vuelvan a ver, porque nos vuelvan a dar nuestro lugar. Entonces, estas memorias a mí me están diciendo que hay alguien del sistema familiar que quiere volver, y que además estoy desvelando un secreto familiar, porque una vez que se excluye a esta mujer de este tema, de que hay un niño por ahí, voy a usar esta palabra que es espantosa, pero es la que es bastardo, no se habla, porque esto es una vergüenza para la familia. Y entonces yo ahora estoy despertando otra vez esa memoria de un secreto, de un niño bastardo y de una mujer que fue excluida del sistema. Y si me pongo a mirar mi biografía, pues seguramente yo he sido una mujer, pues como te digo, progresista, feminista, muy en la lucha de la mujer trabajadora, y tengo, digamos, una filosofía reivindicativa que, aparte de resonar con mi forma de ver la vida, también lo estoy haciendo porque inconscientemente estoy reivindicando a esa mujer del sistema que fue excluida. Entonces,
este tipo de dinámicas salen en constelaciones familiares, porque la representante que me está representando a mí con mi vergüenza, con mi embarazo, pues puede decir o hacer algo o señalar o quedarse mirando a un punto perdido en el espacio. Va a darme la información para yo darme cuenta como consteladora que está mirando a alguien del sistema familiar que está excluido. Y una vez que aparece este alguien, un representante, entenderemos la dinámica y entonces podremos hacer esa integración, esa aceptación. De alguna manera volveremos a reconocer a este antepasado, esta antepasada en este caso, y le daremos su lugar. Y así calmaremos esas voces que nos daremos cuenta, lo corroboraremos aún más, no son nuestras, sino que son de otra persona, es otra historia. Nuestra misión era reconocerla para integrarla otra vez en el sistema y que esa memoria deje de ser una vergüenza. A grosso modo, más o menos, este sería el enfoque que le damos a las constelaciones, y más o menos estos podrían ser como 4 bloques en los que podemos dividir en la forma de trabajar. Que hay muchísimos más, pues por supuestísimo que sí. Que esto es tan amplio y tan creativo que surgirían a lo mejor si le damos una vuelta a más bloques, pues también. Por eso sé que es muy amplia, muy relativa esa respuesta o ese argumento de se puede constelar todo. Como ves, se puede constelar todo, pero si sabemos cómo funciona y sabemos cuál es más o menos el enfoque que se le da, quizás sea más fácil presentar como un tema, ¿no? Saber elegir ese titular. De todas maneras, si tienes alguna inquietud, tienes algún tema, pero no sabes darle forma, no pasa nada, porque a lo mejor puedes llegar a la consulta y decir, no sé cuál es el titular, no sé cuál es el tema, no sé ni siquiera en qué bloque entra. Estos bloques los he hecho yo para que tengas más o menos una clasificación clara. Pero a medida que vas hablando con el constelador te va a ayudar a formular tu pregunta, o mejor dicho, tu demanda. ¿Qué es lo que tú quieres constelar? ¿Qué es lo que tú necesitas? Y al final, pues todo sale. Lo importante es empezar a expresarlo para que tú por un lado te escuches y por otro lado, porque es así como va a salir la necesidad que está en el alma. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que te haya sido eso pues de utilidad. Si tienes alguna duda en concreto o quieres que explique algo más sobre todo esto, no tienes más que escribirme y nos ponemos manos a la obra. Te invito a que te suscribas al canal, que le des clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba contenido. Dale también like, así YouTube sabe que este contenido gusta y me va repartiendo por estos mundos sistémicos maravillosos. Te mando un beso muy grande y que estés muy bien. Hasta pronto.